No saben que la mano señalada Vos vas a ser el mejor jugador del del mundo. jugador gobierna su destino. ¿Cuál es tu sueño? Y jugar en la selección argentina. No saben que un rigor adamantino Diamante de los mejores. sujeta su albedrío y su jornada. Y vos estás viendo a Maradona y lo estás viendo a Lionel. Vos decís, son iguales. ¿Cuál es tu sueño? Have you received any vaccination against COVID? I have not. Why? I understand that and support fully the freedom to choose, whether you want to get vaccinated or not. But I've always represented and always supported the freedom to choose what you put into your body. Are you prepared to forego the chance to be the greatest player that ever picked up a racket, statistically, because you feel so strongly about this jab? Yes. I do. El tenista Novak Djokovic ha manifestado que para él no vacunarse es más importante que ganar premios. Lo que le está pasando a Djokovic. Lo que tiene que hacer el señor Djokovic es vacunarse. Creo que sería lo más acertado que el señor Djokovic se vacunara. A Novak Djokovic, el tenista número 1 del ranking mundial. A Novak Djokovic, a Novak Djokovic, Novak Djokovic, Novak Djokovic. Muy buenas noches. A ver, veo si se me ve, se me escucha bien. Pregunto ahí por el chat. ¿Sí? Bien, perfecto. Muy buenas tardes, muy buenas noches, tal vez muy buenos días también para algunos o medias noches. Veo que hay conexiones de muchas partes del mundo y agradecemos mucho la conexión, también la energía también explosiva ahí en el chat. Muchos se preguntarán, ¿qué tiene que ver Messi, Djokovic, Borges, Cervantes? Bueno, esa es la tarea que nos encargaremos de resolver hoy en esta charla que estamos brindando. Y es que a estos autores tan enigmáticos como lo son Borges y Cervantes, los llevemos a un lugar en el cual nos hablen en la vida cotidiana. Y si estamos queriendo mostrar que hay una relación, hay un tejido entre estos escritores y también la vida de unas deportistas que para muchos han sido trascendentales en la historia del deporte, tal vez esto lo que nos está mostrando es que también nos habla a cada quien de nosotros. Esta charla la brindaremos Julieta Bitchin, Alejandra Torres, Franco Ibarrola y yo, Mauricio Moore. Y como les comenté la vez anterior, para quienes por primera vez están conectando a esta charla, hicimos una primera charla introductoria y esta es la continuación de esa charla. Y como les comenté la vez anterior, también hay varios compañeros que nos aportaron y nos han ayudado a construir esta charla. También algunos incluso que invitaron a algunos de ustedes que están aquí conectados. O se habrán enterado algunos antes también de conectar a la charla. Casualmente, que Cecilia Kleiman, que ayudó también un montón a estas cuestiones que hacen, a lo que se hace detrás de cámaras, ¿vieron? Detrás de bambalinas, y que son tan importantes para que sea posible que conectemos hoy en este espacio tan bonito y en el que queremos que cada quien nos llevemos algo de esta experiencia tan maravillosa que es recorrer esa clave. ¿Cuál clave? La que está en el corazón del libro. Recuerdo que en la charla anterior les decíamos eso, una clave que está en el corazón del libro. ¿Y en cuál libro? ¿De qué libro estamos hablando? ¿De qué clave estamos hablando? Quisimos comenzar esta charla en un nivel más elevado que la anterior. Vamos a decirlo así, en la charla anterior escalamos esa montaña y llegamos a un cierto nivel, a un cierto lugar, y quisimos proponer que ahora ese poema de Borges, esa frase de Cervantes, y detrás de esa frase y de ese poema, o entre los textos de esa frase y de ese poema, eso nos diga algo, y podemos notar que eso está conectado con algo inesperado.
que de pronto un poema, como el poema de ajedrez en Borges, toma otro rumbo. Que una frase de Cervantes, pues una frase interesante, de pronto nos lleva a otro viaje, a otro lugar. Borges en su poema de ajedrez, creo que ya lo hemos... el poema es mucho más extenso, hemos referido en la charla anterior y en esta charla, y nos referiremos también a particularmente una sección del poema de ajedrez, en donde Borges nos habla del jugador y su destino. Y de pronto, con una cierta caricatura, digámoslo un poco, pero no tanto caricatura, vieron que yo quise entremezclar algunas imágenes. ¿Lograron percibir algo en eso que yo quise poner ahí? Y que quisimos conectar con este grupo que estamos realizando la charla de eso que estaba en el video. De pronto, un poema que habla del jugador y su destino nos muestra en Messi un destino de un jugador que es un gran futbolista, tal vez muchos lo dicen que es el mejor, un gran futbolista de todos los tiempos, lo compararon y lo han comparado con Maradona, pero al mismo tiempo un deportista que tuvo problemas de su estatura, con su estatura, era un deportista, digamos, más bajo, más pequeño que el promedio normal, tuvo dificultades y eso le generó muchas dificultades para lograr, digamos, el nivel competitivo que él quería lograr, para jugar el nivel de fútbol que él quería jugar, para entrar a los equipos, a los clubes y a la selección argentina en su momento también. Y vemos que en Messi todos esos aciertos, porque, vuelvo y lo digo, un gran jugador, muy destacado, todos esos aciertos, pero al mismo tiempo también todas las derrotas, los fracasos que ha tenido y que tuvo y ha tenido en su carrera deportiva, están todos signados, están todos conectados con una clave. O sea que podríamos decir que el destino de sus victorias, el destino de sus fracasos está determinado por algo oculto, porque no sabe el jugador que la mano señalada, es decir, hay algo que gobierna su destino. ¿Qué será eso que gobierna el destino de Messi? Tal vez, creo que algunos han tenido la posibilidad, la ventaja de darse cuenta y contar y haber recorrido investigaciones respecto del caso de Messi. Investigaciones que muestran que muchos de esos fracasos y esas derrotas están determinadas, ¿por qué? Por un mar de letras. Por algo que está entre letras. Pregunto si, así a primera impresión, quienes en el chat puedan decir si saben de qué estoy hablando o no. Por ahí todavía no lo revelo. Es decir, que a Messi, al parecer, lo rigen ciertas letras, algo que está entre letras. Su destino está regido por algo entre letras. Entonces si hay algo entre letras y que está oculto, que determina cuándo hace el gol, cuándo no hace el gol, cuándo juega bien, cuándo no juega bien. Eso quiere decir entonces que esa misma clave oculta la puedo llevar yo para mi vida cotidiana. Y que entonces yo pueda conectar con qué es lo que determina en mi vida el éxito, el fracaso de lo que quiero lograr. Asimismo, luego les propuse recorrer esa frase tan inesperada de Cervantes, que cuando uno la lee dice, pero mira, no se me asemeja al Cervantes del Quijote, porque de pronto a Cervantes le da por decir que en algún lugar de un libro hay una frase esperándonos para darle sentido a la existencia. Y de pronto aparece un señor que se llama Novak Djokovic. Creo que todos lograron entender el juego de palabras. Pregunto, si alguien no lo logró entender, póngalo por chat, y si lo entendiste, ponelo por chat. Pero convengamos algo. Djokovic es uno de los tenistas más reconocidos de la historia. Es un tenista que en el momento top de su carrera tenía la oportunidad de participar en un abierto en Australia y fue la época del COVID. Y él tomó la decisión, él le dio el sentido a su existencia, de que él decidía por sí mismo no vacunarse. Una decisión propia de él, ¿sí? Como decía la frase, darle sentido a la existencia, le dio un sentido a su existencia. ¿Cuál es? Yo entiendo que para mí es fundamental entender qué es lo que yo consumo, Pero tal vez lo que no advirtió Djokovic es que
darle sentido a la existencia, también viene acobijado, amalgamado con un lugar de un libro en el que está esa frase que le da ese sentido a la existencia. ¿Y cuál es ese libro? El libro de la vida. Tal vez suena muy metafórico, pero sí, en ese libro de la vida hay un mar de letras. En el libro de tu vida, en el libro de mi vida, hay un mar, un universo de letras que se tejen entre sí. Y en el mar de la vida de Djokovic, como en la mía, como en la tuya, hay un mar significante de sonidos, de letras, y particularmente de su nombre. Convengamos que es bastante casual que alguien que se llama Novak Djokovic toma por decisión propia no vacunarse respecto del COVID. Uno diría, o es una casualidad extraordinaria del universo, o quizás hay algo en ese mar de letras de su nombre, hay algo en ese lugar de su existencia que está queriendo ir a flote. Una clave. Hay una clave que intenta manifestarse, una clave oculta. Algo que rige su destino. O sea que aquí conectan tanto esa frase de Cervantes con ese poema de Borges y conecta con la vida de un deportista como lo es Messi y también con la vida de un deportista como lo es Djokovic y como lo es tu vida, mi vida. Y la vez anterior en nuestra charla mostramos que esa clave conecta con algo muy fuerte. Y afortunadamente antes era muy lejano y tal vez ahora lo tengamos mucho más cercano. Y es esa palabra llamada esoterismo, que vimos que conecta con lo oculto. Que no era esa palabra esoterismo que otros piensan muy desde el estilo de la corriente, digamos, light, sí, lo esotérico. Otros que piensan que es demoníaco. No, que lo esotérico es la conexión con eso oculto. Y en esos escritos, en estas cuestiones que nos quedan dichas, en este mar de palabras, vemos que hay algo oculto, algo que está entre letras. Y que nos cuentas entonces que hay una clave. ¿Cuál es esa clave? ¿Cuál es entonces la clave que nos lleva a conectar con lo oculto en cada quien? Ese es el propósito de esta continuidad de la charla introductoria. Y les pregunto si les interesa, si los conecta con lo que venimos recorriendo. También sé que algunos no han visto la charla anterior, pero que incluso desde este momento, desde este lugar, sentís que conectás con lo que vamos a recorrer hoy. Y luego podrás recorrer la otra charla, te la haremos llegar, pero la pregunta es si te conectas con darte cuenta que hay una clave oculta, algo que rige en tu destino. Entonces avancemos en esta charla entre letras y conectemos con lo que tenemos para aportar. Muy bien, muy bienvenidos a todos. Mi nombre es Julieta Vichin, ya me presentó Mauricio antes. Gracias por la introducción, Mauricio, y por el video que compartiste. Pregunto, ¿se me escucha y se me ve bien, cierto? A ver ahí. Ahí está, perfecto, muy bien, avanzamos entonces. Vamos a profundizar, escuchamos al inicio en el video que compartió Mauricio, una frase del poema de ajedrez de Borges, y les proponemos profundizar respecto de ese poema, con claves que venimos recorriendo ya desde la vez anterior, y que hoy nos van a permitir esas claves ir más allá de un terreno superficial de una lectura que podemos hacer de cualquier libro, cualquier poema, hasta les diría noticia en el diario, una lectura que puede ser en un terreno muy superficial y que gracias a las claves que venimos recorriendo y que ya trabajamos la vez anterior, vamos a poder profundizar. Voy a poner acá en el chat, ahí está, la frase que les propongo que en este momento trabajemos, que también es del poema de ajedrez de Borges. Una frase que dice, también el jugador es prisionero. La sentencia es de Omar, de otro tablero, de negras noches y de blancos días. En un ratito vamos a retomar esta frase y poema incluso, que fue estudiado, investigado por eruditos en el tema, por eruditos en la literatura, alrededor de todo el mundo. Personas que se dedican exclusivamente a estudiar respecto de qué hacía Borges cuando escribía sus poemas, con qué conectaba él, qué tenían los poemas de Borges que los hacían tan especiales. Eran poemas que
dicen precisamente los que estudian esos temas, que estaban narrados de una forma muy particular, en sonetos, con una estructura muy, muy bella, además, que también a través de la lectura genera también todo un sonido, una sintonía, en cuando alguien va leyendo esos poemas que los hacen muy bellos. Y obviamente eso generaba y genera incluso hasta el día de hoy muchos interrogantes respecto a qué hacía Borges cuando escribía eso, con qué conectaba, con qué cuestiones él, digamos, sintonizaba para generar esos poemas tan bellos. Tenemos también algunos osados investigadores, digo osados porque salían un poco de lo que era una investigación normal o natural de lo que es la literatura, que se arriesgaban a decir también que un poema como el poema de ajedrez de Borges hablaba también de temas místicos, donde habla de un destino que en realidad genera interrogantes respecto de cuál es el destino de la persona, también de cuestiones filosóficas que se ve en el poema de Borges, de ajedrez de Borges y también en otros poemas de Borges. Entonces, tenemos muchas cuestiones que esos investigadores iban profundizando respecto a los poemas de Borges, pero había, sin embargo, cuando leemos esas investigaciones, algo que queda desarticulado, algo que no se termina de entender precisamente de esa frase que tenemos ahí, ¿qué es lo que está queriendo decir? Hay una analogía que Borges hace, que quienes han investigado las obras de Borges dicen que hay una analogía entre ese poema de ajedrez que él hace, entre el tablero de ajedrez y la vida cotidiana. Que incluso hay películas al respecto que narran de una analogía entre que se puede pensar el tablero de ajedrez como una escena de la vida cotidiana, como la vida cotidiana misma. En donde, si lo pensamos así, el tablero de ajedrez es una escena, una situación de la vida, y las fichas que están en el tablero de ajedrez, digamos, los personajes o quienes están representados en esa escena de la vida cotidiana. Pero Borges acá nos corre el foco de eso que los investigadores dicen que él hacía esa analogía entre el tablero de ajedrez y la vida cotidiana. Borges corre el foco y fíjense en la frase que está en pantalla, en el chat, él dice, también el jugador es prisionero. Nos corre el foco, ¿por qué? Porque ahora nos está haciendo pensar y ver respecto de quién es ese jugador que también es prisionero. Porque si yo pienso de nuevo el tablero de ajedrez como una escena de la vida cotidiana, digo, las fichas que están sobre el tablero de ajedrez son prisioneras del jugador que está decidiendo el destino de las fichas. ¿Se entiende? Pero de repente Borges nos hace pensar y tomar una perspectiva distinta y pensar en el jugador, que es quien mueve las fichas del tablero de ajedrez, que es quien toma las decisiones de a dónde va cada ficha, de cómo hacer la jugada, nos dice que también es prisionero. Si continuamos recorriendo esa frase, nos preguntamos, ¿prisionero de qué? Prisionero de otro tablero. Ahí nos vuelve a dar otra clave, en donde no solo nos dice que el jugador también es prisionero de esas fichas que están sobre el tablero, sino que además es prisionero de otro tablero. ¿De qué otro tablero nos está hablando? ¿De qué cuestión que el juego que va proponiendo hacer Borges a través de la lectura y lo que les estamos proponiendo a ustedes en este momento recorrer respecto de hay algo que cuando yo empiezo a interrogar y a profundizar en esas líneas, en esas palabras, en esas letras que están en el poema, empiezo a encontrar que en realidad hay algo oculto ahí en esa frase. Hay algo oculto en lo que Borges me está diciendo, que también el jugador es prisionero y que además es prisionero de otro tablero. ¿De qué otro tablero me habla? Y ese otro tablero, en la frase siguiente, lo significa. Y dice, también el jugador es prisionero de otro tablero, de negras noches y de blancos días. Ese otro tablero al que Borges está haciendo referencia es un tablero de negras noches y de blancos días. Es un tablero que todos nosotros también tenemos, cada quien en nuestra vida cotidiana, y que es algo de lo que habíamos hablado la vez anterior, respecto de los límites que cada uno tenemos que atravesar en la vida cotidiana. Borges, como sabemos y como ya lo recorrimos la vez anterior, escribió este poema
estando ciego, una ceguera que era hereditaria, que él sabía que en algún momento de su vida iba a tener que atravesar esa cuestión rara, esa cuestión, digamos, realmente límite de alguien amante de la literatura, aficionado por la lectura, que haya quedado ciego. Ese tablero, ese otro tablero del que Borges nos habla, del de negras noches y de blancos días, nos muestra en realidad que Borges estaba escribiendo ese poema desde adentro, con una llave que es la del esoterismo, que es la llave que venimos recorriendo ya desde la vez anterior. La llave del esoterismo que me habla que eso que yo quiero plasmar afuera, lo tengo que plasmar desde adentro. Borges me está hablando de las negras noches como su ceguera que en ese momento él tenía que atravesar y estaba atravesando ese límite que él estaba atravesando, esas negras noches, y esos blancos días que él había vivido durante su vida y que había transcurrido durante toda su vida en el momento en el que él disfrutaba de la lectura leyendo con su vista los libros. Y me preguntarán en esto, ¿qué pasa? Pregunto primero, ¿se entiende lo que estamos recorriendo, lo que queremos transmitirles para que ustedes también, ustedes mismos vayan generando esos interrogantes cuando abren un libro, cuando abren un libro para hacer una lectura de fin de semana, cuando abren un libro para hacer una lectura de estudio, y hasta cuando abren un libro para leer ahí y encontrar claves que gracias a los interrogantes es posible encontrar? Les decía entonces que preguntarán, bueno, pero la charla a donde me invitaron me dijeron que íbamos a hablar de Borges y que también estaba otro personaje en juego, que es Cervantes, de quien también hablamos en la charla anterior, y que muy sincrónicamente y muy hermosamente, en esa estrofa que seleccionamos de Borges, del poema de ajedrez, Borges habla de una prisión. Habla de que el jugador es prisionero. Y como sabemos, y como también ya recorrimos, el límite que tuvo que atravesar Cervantes en su vida era que estuvo en cautiverio durante 5 años, y luego durante su vida también varias veces más estuvo en prisión, en una época en la cual hasta conseguir los papeles para escribir los libros, las tintas, era muy costoso y muy difícil, no era como hoy en día voy al kiosco o a la despensa y consigo unas hojas y escribo. Era realmente algo muy difícil y muy costoso, y más aún estando en prisión. Y recorrimos también lo que hizo Cervantes para atravesar ese límite. Y acá Borges de nuevo nos está hablando de, digo, podemos hacer este paralelismo por lo que recorrimos en la charla anterior, pero Borges nos está hablando de una prisión que no se reduce a una cuestión de detrás de las rejas, o una prisión en lo real, en lo denso, en lo manifiesto. Hay una prisión que cada quien tenemos que encontrar en nuestras vidas. Bueno, ¿cuál es mi límite? ¿Qué cuestión es lo que yo tengo que atravesar, lo que tengo que ir más allá, lo que tengo que atravesar efectivamente? ¿Qué límite es el que tengo que atravesar para que entonces lo que yo quiero plasmar en mi realidad, mi obra, mi escrito, mi poema, trascienda y logre efectivamente la trascendencia que los poemas de Borges lograron hasta el día de hoy, que estamos muchos hablando de Borges, investigándolo incluso, y las obras de Cervantes también. Entonces, continuamos recorriendo juntos, les agradecemos la participación también por chat, las devoluciones que hacen, y avanza entonces Alejandra Torres también con escenas de la vida cotidiana que ella nos va a transmitir para que todos nos impregnemos. Muchas gracias. Gracias, Juli. Estaba yo escuchando a Juli, mientras la escuchaba pensaba también en que como que nos asombramos, o en lo particular yo siento cierto asombro por los personajes, lo que comparten, como lo que atravesaron, y es fácilmente uno cae en la trampa de ese asombro, y lo decía yo en la charla anterior, lo nombro rápidamente acá también, como cierta reverencia a los autores, porque wow, son increíbles, pero también esto lo queremos mostrar es para cambiar eso de, no es una reverencia, sino una referencia, que los veamos como referentes, así como hay otras historias de iniciados, de personajes que lograron cosas que parecían absolutamente imposibles, y que, si bien lo dijo recién Juli, que nos habla cada quien en primera persona, y no solamente lo que atravesó Cervantes, lo que atravesó Borges, sino ¿y qué es lo que yo tengo que atravesar? Entonces, ayuda mucho.
pienso constantemente como cuando hablo con diferentes personas, bueno, ¿y cuál es el eso en mí? ¿Y yo cómo lo encuentro? ¿Y qué es eso? A ver, no es una cuestión, el eso, que cada quien, nombrémoslo así, lo que nos hace límite, lo que nos frena en la vida, no es una cuestión que la encontrás por allá y por aquí estaba acá arriba, sino que eso implica, muy bien como lo nombrábamos a través de la llave esoterismo, eso implica entrar en cada quien y profundizar. Por ahí ven que nombramos mucho el entre letras y no, digamos, no quedarnos con la escena manifiesta únicamente, como, sino penetrar. ¿Cuál sería una, digámoslo así, como una clave? ¿Cómo me acerco yo a detectar entonces cuál es el eso en mí? ¿Cuál es la cuestión que me frena? Yo por ahí decía, compartía y comparto ahora también, a ver, imagínate esto, llévate en este momentico, en estos segunditos y pensá en tus diferentes actividades, digámoslo como cuando la gente lo dice, áreas en la vida. Por ahí nombran la escucha, me imagino que a eso se refiere la orejita que ponen por chat. Pero fíjate, considera, a ver, con tu familia, a ver cómo es tu relación, qué cuestión te hace límite en el trabajo, en el deporte, en las relaciones. Y empezamos a ver cada una de las situaciones, de los proyectos, de las actividades que hacemos. ¿Y qué se presenta en cada situación? ¿Qué me ha hecho obstáculo que yo he pasado de largo? Así han visto como el que, no sé, no le sonó el despertador por la mañana. Uy, no me convenía ir a trabajar. Tal vez no es que no te convenía, tal vez pudiste haber hecho otras cosas, pero más allá de ver la cuestión desde afuera, entender entonces en las diferentes actividades, áreas de la vida, ¿dónde está la cuestión que me hace obstáculo, que me hace límite? Entonces vemos que ahí hay una alternativa. Y por aquí les voy a mostrar otra. Entonces, una vez detecto, en las diferentes actividades, proyectos, detecté aquí el límite, aquí el límite, aquí el límite. Espérate, pero tal vez hay alguna en donde vos has hecho, vos, yo, cualquiera de nosotros, ha hecho algo diferente. Y entonces ese límite no te frenó. Mira que ahí hay otra clave. Por esta vía vimos en la que en las diferentes actividades detecté esto, aquí me frenó algo, aquí apareció el límite, pero aquí detecto que hay algo que yo hice diferente y ese límite no me atrapó. Entonces, no es tan difícil, es complicado, implicarse un montón, considerar un montón, ponerle un montón de interés, hacer ese stop en algunos momentos en la vida y observar, detectar, y entonces cada quien, digámoslo así, la invitación es a encontrar cuál es esa cuestión que a cada quien nos implica atravesar. Y entonces, atravesarlo, dar ese paso, hace que una vez atravesé esa situación, llamémosla borde, como ese límite, esa cuestión tan complicada, que es lo que nombramos el eso, una vez lo atravesamos, ya la siguiente vez se hace más, no lo digamos fácil, pero se hace más atravesable, más lograble, ahí ya más conciencia, te haces más fuerte, fundas un lugar, fundo un lugar de mucho más poder en mí, ¿se entiende eso? Lo digo también porque en ocasiones queda como una cuestión de, estoy ahí mirando el chat si de pronto hay alguna duda, como del asombro por los personajes, por lo que ellos lograron y nos está señalando también a nosotros, bueno, ¿y yo qué? Y en la situación, por algo estás aquí, estamos aquí en esta charla, y también vieron al inicio lo que mostró Mauricio de Messi, un montón de registros, que el de la mano señalada, el diamantín, bueno, hay un montón de cuestiones ahí muy asombrosas, pero todo esto que también quisimos mostrarles, también gracias a un montón de investigaciones de José Luis Parise. Yo por ahí en la charla anterior hice algunas aproximaciones, aquí sé que de pronto hay personas que están también por primera vez. A ver, José Luis Parise es un investigador que tiene más de 40 años de investigación a través de la Escuela Edipo, que es una escuela de iniciación, psicoanálisis y ocultismo, que, digamos, a través de todas esas investigaciones ha develado infinidad de, nombrémoslo así, de claves que nuestras culturas iniciáticas nos brindaron a través del tiempo y que gracias a esas investigaciones, a los escritos que ha publicado, a las conferencias, a los plenarios, gracias a toda esa información, digámoslo así, se hace lo suficientemente confiable como para entonces brindarnos la jornada que gracias a estas charlas también nos estamos acercando y que entonces entendamos por qué precisamente el esoterismo habla de digamos, todas esas enseñanzas, doctrinas, pero abiertas
o digamos selectas a un público en particular, porque se precisa de un saber especial, ¿no? Digamos, no es que vos o yo te hagas creer, sí, bueno, ya, yo voy a hablar de esoterismo, pero vení, ¿cuál es tu investigación? ¿Qué conocimiento tenés? ¿Qué tanto has profundizado al respecto? Entonces también hago digamos, un espacio aquí diferencial respecto a lo que, gracias a lo que ha hecho José Luis Parise, se hace lo suficientemente confiable para entonces acercarnos a lo que queremos respecto a más adelante con las jornadas. Y también iba a nombrar algo que casi paso de largo y es, vieron lo que pasó con Djokovic, que es muy particular en eso que se mostró ahí en los sonidos. Fíjense que fácilmente uno pasa de largo y se queda como con el nombre y ya, y cree que es una cuestión del pobre muchacho y será que sí se vacunó, entonces no se vacunó, pero y en cada quien también nos está hablando en primera persona. No sé si alguna vez vos has hecho algún ejercicio de escucha respecto a tus sonidos, respecto a tu nombre, respecto a si sos prisionero y entonces esa escena que siempre se te repite, la cuestión en donde siempre se te arma un límite, tal vez tenga algo que ver con algo que está entre letras en tus sonidos. Tal vez sí, tal vez no. En lo particular, fíjense que, bueno, comparto parte de una anécdota, digámoslo así, gracias a mi recorrido también en la escuela de Hipo, a claves directas que me ha brindado José Luis Parise. Imagínense que así como cada quien en el nombre tenemos digamos, esos sonidos particulares de los que si no me encargo de profundizar, de penetrar, de entender qué es eso entre letras, fácilmente soy prisionera, prisionero, tal como en el caso de Cervantes, o prácticamente ciego, como en el caso de Borges, de qué es lo que me mueve, qué es lo que me lleva a cada lugar, y no soy yo quien decide, como pasaba con Djokovic, que él ni siquiera, digamos, por eso vieron que hacía Mauricio así como un, entre comillas, de que él creía que decidía respecto a si se vacunaba o no, pero había un sonido, algo que regía en esa decisión. Entonces, volviendo al tema respecto a la anécdota que les quiero compartir, bueno, digamos, en el ámbito deportivo, yo practico un deporte, quienes no saben por ahí, que se llama Ultimate Frisbee. Yo siempre quise ganar un mundial. Y había una cuestión que siempre me hacía límite, pero siempre me hacía obstáculo. Y por fortuna, en ese año que tuve la posibilidad de participar en otro mundial, en ese año José Luis París se me brindó a mí claves precisas que están en mis sonidos. Y ahí me mostró en esas claves qué era lo que, o qué es lo que me hace de límite, de obstáculo. Y entonces, en ese mundial, logré acechar yo misma, cuál era eso que intentaba frenarme y entonces yo tomar posición al respecto. Y como resultante, por ahí no sé si haya algunas personas que también participaron de ese mundial, por primera vez campeona mundial de esta disciplina deportiva, Ultimate Frisbee. Pero más allá de lo emocionante, que si ganó o no ganó, lo que me llamó aún más la atención es que eso desocultado, esa clave, yo me la llevo para todas las demás actividades que realizo. Entonces, y sí es verdad que lo que les nombraba ahorita, como se siente que fundas un lugar de mayor poder, esa cuestión que antes no sé, te ponía temeroso, pensabas que tal vez no, ya te sentís con otro nivel de seguridad para atravesar esa cuestión. Ahora, para que todo esto que estamos recorriendo, fíjense que, pregunto, ¿se entiende, cierto? Vamos bien, veo varios signos de exclamación, entiendo que vamos bien. Entonces, para que esto que estamos haciendo, entendámoslo también como a través, ahí estoy viendo el chat, a través de lo que estamos haciendo antes de la jornada, a través de estas charlas, a través de esto que recorrimos, miren que cada quien nos implica una transformación. Este viaje hacia las jornadas, a vos, a mí, quienes estamos aquí también con la transmisión, nos implica una trascendencia. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con lo que me hacía el límite? Desocultar que cuando lleguemos a la jornada ya cada quien tenga mucho más claro, mira, lo que se me juega es tal cuestión, el eso en mí es tal cuestión. Y ahorita también aprovechamos que ya en breve también nos acompaña Franco, porque hay otras develaciones a través del Entre Letras que Franco también nos brinda, y entonces avanzamos también. No sé si tienen todo bien, si alguna pregunta, y avanzamos. Listo. Muchísimas gracias.
Estamos ante un gran desafío. En esta charla en particular, es decir, es la segunda charla que venimos propiciando, y estamos ante un gran desafío porque venimos viendo, gracias a Borges, Cervantes, claves que nos propicia únicamente el esoterismo y que de alguna manera en esta charla ya empezamos a ver ciertos destellos. Ya no solo en qué pasaba en Borges, en la vida de Borges, en qué pasó con Cervantes, en la vida de Cervantes, sino que ya ahora estamos abriendo un abanico de posibilidades mucho mayor de lectura. Es decir, cuando digo estamos, me refiero a estamos. Quienes estamos aquí conectados, quienes venimos siguiendo el tema, quienes se conectaron por primera vez para que se enteren rápidamente de lo que hemos recorrido previamente. Es decir, entrenarnos entre letras, aunque parezca un trabalengua, es parte de lo que estamos queriendo propiciarles. ¿Por qué? Y acá vuelvo a nombrar lo que ya hemos nombrado en nuestra primera actividad, en nuestra primera charla. O sea, hay una buena nueva. Hay una buena nueva, una noticia inédita, que es que J.L. Parise brindará una jornada de Borges, Cervantes, esotéricos, iniciación para todos. Estamos hablando de que ese sábado 15 de marzo, día de la jornada, desde las 10 horas de Argentina, tenemos la oportunidad de estos destellos que venimos viendo, de lo que venimos recorriendo en algunos chispazos de claves de esoterismo, entrar en un vuelo que únicamente un maestro como lo es J.L. Parise, que le dedicó y le dedica su vida en el recorrido, en la vivencia, en la experiencia de estas claves, y que nos posibilita, como decíamos la vez anterior, determinadas oportunidades como estas para enseñar lo que nosotros también venimos recorriendo al respecto. Entrenarnos entre letras nos invita entonces a hacer una pregunta, y yo les propongo que lo pensemos así. O sea, trajimos algunas preguntas para llevar a cabo, aprovechando este tiempo, este rato de encuentro que tenemos, trajimos algunas preguntas, también porque ustedes tuvieron, digo, ustedes, algunos de ustedes quienes participaron la vez anterior, tuvieron la posibilidad de también hacer preguntas. O sea, una de las preguntas era, bueno, ¿cómo identifico lo oculto, lo esotérico, en los textos de Borges y Cervantes? ¿Cómo lo identificás? Directamente, la respuesta más rápida es participando no solamente de estas charlas, sino también de lo que vamos a recorrer en dicha jornada. Pero sería una broma de mal gusto si lo dejamos en ese nivel al asunto. Gracias a preguntar, nosotros también tenemos posibilitado, entonces, abrir interrogantes que nos permitan profundizar en el eso, en ese mundo esotérico, en ese mundo profundo entre letras. Por eso vale bien la pregunta de ¿qué nos muestra el poema de ajedrez de Borges viéndolo con claves esotéricas? Les pregunto, ¿les interesa que abordemos esa pregunta? Digo, voy a atender a la pregunta que hicieron por formulario quienes tuvieron la amabilidad de preguntar habiendo participado la vez anterior, atenderla en el sentido de, bueno, pongamos en marcha el entrenamiento entre letras para llegar en las mejores condiciones posibles a semejante inédita oportunidad. ¿Qué oportunidad? Borges, Cervantes, esotéricos, iniciación para todos. Desde el sábado 15 de marzo, 10 a.m. Argentina, cada lugar del mundo que vea la correspondencia horaria, hasta aproximadamente 17 horas Argentina, veremos, y hay más sorpresas. Inclusive en esta misma charla también tenemos más buenas nuevas que contarle. Pero con esa pregunta, bueno, ¿pero qué nos dijo? ¿Qué podemos aprender de lo esotérico entrando con la llave que abre la puerta de ese universo? Y vuelvo a mencionar algo que ya ha sido mencionado en esta charla. Es decir, les propongo que trabajemos ese párrafo, esos dos párrafos de ese extracto de poemas de ajedrez de Borges, que Julieta ya nos mostró algunas cuestiones tales como que a Borges lo encontramos en ese texto. El que ubiqué en el chat, lo voy a leer para que todos estemos al tanto. No saben que la mano señalada del jugador gobierna su destino. No saben que un rigor adamantino sujeta su albedrío y su jornada. Párrafo siguiente de ese mismo poema, también el jugador es prisionero, las sentencias de Omar, de otro tablero de negras noches y de blancos días. Todo esto está en el poema de ajedrez de Borges, es un extracto de ahí, de cuestiones que ya hemos visto gracias a que, entonces podemos en esta charla ver que Borges se implicó
Es decir, escribió un poema el escritor, pero cuando entró en el universo de lo esotérico, ya no solo estaba escribiendo un poema, una linda poesía, literatura, estaba escribiendo su vida. Esto lo podés ver, lo podés entender que ya de antemano vemos que el escritor, por algunos misterios, algunos enigmas, a medida que va transcurriendo su escritura, va transcurriendo el relato de algunas cuestiones personales de su vida, una invitación. Entonces, yo como autor de lo que quiero hacer en mi vida cotidiana, ¿cómo lo hago, Borges? ¿Cómo puede ser que vos hayas usado la escritura, puño y digo, lápiz y papel para de repente empezar a escribir la trama de tu vida, habiendo reconocido una advertencia que no solo Borges, sino Cervantes también nos la menciona? Digámoslo así, si queremos entrar en el entreletras de este poema llamado Ajedrez y de esta frase en especial, parecería que nos está, por lo menos de simple entrada y acceso directo, advirtiendo de algo. Algo que lo venimos viendo desde el principio de la actividad, desde el principio de esta charla. Algo que parece ser que ya no es solo que el jugador mueve la ficha, como lo vimos, sino que hay algo misterioso, enigmático, relacionado a la palabra, que rige con articuladores ocultos sobre eso manifiesto llamado lo que se ve ahí en el tablero. Gracias a esta charla y gracias a que vos te conectes con estas claves, de repente empezaste a ver que Messi, que Djokovic, que Borges, que Cervantes, que Alejandra Torres con su experiencia personal, está determinado esa vida, que yo, que vos, que cada uno, por articuladores ocultos, la invitación a entrar a ese mundo esotérico, que si aprendo a reconocer el tablero, que si aprendo a reconocer cuáles son las leyes con las que se mueven esas fichas, entonces tengo la posibilidad de, primero y en principal, involucrarme como lector en la poesía, involucrarme como lector, ya no como algo que Borges me está contando a mí, de lo que le pasó a Borges o de lo que advierte que le pasa a cada humano y a cada persona. Entendamos algo, parecía que manejaban un conocimiento esotérico, un conocimiento del oculto, que de entrada te está haciendo advertencia. Che, cuidado, porque mientras vos te crees que estás moviendo las fichas, hay un destino, un rigor adamantino que está rigiendo sobre el jugador, sobre sus noches y sobre sus días. No es joda, es una clave muy poderosa que vos estás sintonizando para... ¿Y entonces qué hago con todo esto? Porque en Borges lo puedo ver que él usó lápiz y papel, escritura, poesía, para, gracias a manejar esas claves, trascendencia absoluta. Día de hoy estamos hablando de Borges. Lo mismo hablábamos la vez anterior respecto de Cervantes. En prisión y en las peores condiciones, en las más inhóspitas, ante lo más limitado, él logró una obra trascendental. Yo quiero eso. Yo quiero que con la llave del esoterismo, abriendo las puertas del universo del oculto, también eso me posibilite mover las fichas habiendo reconocido cuáles son las fichas que se mueven previamente. Como contaba Alejandra Torres recientemente, de gracias a lo que por escucha un maestro le posibilitó de sonidos, de articuladores ocultos, de repente algo milagroso por arte de magia ocurrió en ese deporte. Imagínatelo eso en continuidad en cada situación de tu vida cotidiana. Bueno, te estamos proponiendo esto. Entremos entre las letras y acá vale bien la pregunta que resuena, condice con esa pregunta que nos hicieron. Pero ¿y cómo reconozco en el poema lo esotérico? La primera posibilidad que en este punto, en esta instancia tenemos, es una clave. Lo que abre las puertas del universo del oculto para quien recorre el camino del desocultarse se llama la escucha. Bienvenidos a esta posibilidad de entrenamiento donde esa clave, la escucha, que nos posibilite ver lo que más allá de las letras, lo que más profundo, lo que surge en esas grietas, desarrolla en cada quien que desarrolla esa clave una inteligencia. ¿Por qué uso esa palabra? El leer entre líneas, leer entre letras, leer entre líneas es la definición etimológica interlitere de inteligencia.
parecería que de repente no solo es un conocimiento de algo que ocurre y que está velado y que depende de cada quien desocultarlo. No solo se trata de un saber, como decía Alejandra hace un rato, sino que de lo que se trata también es de un reconocimiento gracias a herramientas que sí o sí, en esta charla, en la sorpresa que les vamos a contar a continuación y en la jornada, vas a aprender, vas a incorporar, vas a llevarte a tu vida. O sea, no solo que necesitas reconocer las herramientas, aprenderlas, manejarlas, sino que además, bueno, se necesita también cierto entrenamiento para, una vez que accedo al universo de lo oculto, en el recorrido de el desocultarse, aprender a utilizar todo ese universo. ¿Les interesa? Vamos bien, porque si vamos bien, se entiende, lo venimos siguiendo, ahora sí les voy a proponer. Estoy viendo los carteles en el chat, veo que dicen que sí, que lo vienen siguiendo, súper, se entiende, ok. Ahora entonces les voy a proponer, ya no pienses lo que dice, y la voy a copiar de nuevo a la frase en el chat que extractamos del poema de ajedrez. Ya no lo pienses solamente con el raciocinio, sino que te invito a que hagas escucha, porque mirá lo que dice, y vamos a tomar la primera frase. No saben que la mano señalada. Escuchemos. Escuchemos, no sigamos la idea simplemente, sino que reconozcamos que hay en ese dicho. Escuchemos. No saben que la mano señalada. Vale la pregunta entonces, inaugura una pregunta. ¿Qué te preguntarías? Claro, por supuesto. ¿A quién le habla Borges? ¿A quién le está hablando cuando habla de no saben que la mano señalada? De repente parece que, por lo que venimos viendo, tanto de la charla anterior como en esta charla, o sea, Borges escribe desde adentro su poema, pero yo como lector, si quiero introducirme en la lectura, tengo que, y ahí veo que en el chat dicen al lector, bueno, pero ¿con qué clave como lector reconozco lo que me está mostrando el esoterismo gracias a ese poema? No saben que la mano señalada. Claro, le habla al lector, pero fíjate algo, fíjate este detalle. No te dice a vos lector, Borges no te dice, si damos cuentas de que Borges sí, le está hablando al lector, está hablando al lector, pero al lector no le dice, che, lector, vos no sabés que la mano señalada. No te está diciendo, no sabés que la mano señalada. Está diciendo otra cosa. Borges, como habitualmente lo hacía, te hace un guiño, te está diciendo algo que depende de vos, si vos lo lees, lector, desde adentro o no. Lo podés escuchar si no avanzamos más aún con el desarrollo de esto, porque no te está diciendo, no sabes que la mano señalada del jugador gobierna su destino. Te está diciendo, no saben, ellos no saben. Es decir, te está tomando como alguien adentro de ese conocimiento. ¿Entendés que Borges, desde lo esotérico, le hace un guiño a quien accede desde lo esotérico, valga la redundancia? El exotérico es el que ve únicamente la lectura. Claro, hay algo que rige sobre el jugador. No, eso es lo exotérico. Pero en lo esotérico, Borges le hace un guiño a quien quiere acceder desde la llave del esoterismo. Porque te está diciendo a vos, ellos no saben que la mano señalada del jugador gobierna su destino. Vos, lector, con la llave del esoterismo, vos sabés que la mano señalada del jugador gobierna su destino. ¿Qué hicimos ahí? Nos metimos entre letras. Nos introducimos desde adentro al poema. ¿Con qué clave? Con la que responde a la pregunta que nos hicieron. Para entrar a los textos el que sea, a los dichos los que sean, ya sean escritos, orales o inclusive pintados en pinturas, la clave es la escucha. Esta es la respuesta a la pregunta que nos hicieron. Trajimos una posibilidad de escucha, veo que lo están escuchando. Pregunto si todo mundo escucha lo que hace de diferencia a leer el poema exotéricamente, lo que las letras muestran, o de repente Borges, que él escribió con su vida, su poema, también le supone al lector que el lector sabe, porque le está diciendo, che, no saben que la mano señalada del jugador gobierna su destino. No saben que un rigor adamantino
gobierna, sujeta su albedrío, su jornada. Te estamos proponiendo entonces este entrenamiento y acá es donde se inaugura la buena nueva. ¿Por qué? Entonces, ¿con qué profundizo más aún para llevarlo a la vida cotidiana? Ya entendí, gracias a lo que Mauricio me mostró en el video, Djokovic, Messi, poema de Borges, Cervantes en su frase en esa obra que citamos, nos están hablando de que hay un destino, un rigor que gobierna la jornada, un rigor adamantino. Lo entendí perfecto. Entendí también, para acceder al oculto, Borges se implicó en una cuestión llamada el esoterismo con llaves esotéricas, escribiendo su vida, reflejos de su vida en ese poema. Y le habla al lector, y al lector no le dice no sabés. Al lector, en ese párrafo, le está diciendo, ellos no saben. Lector, ¿entendés el guiño? Vas a entender este guiño si vos manejás estas claves esotéricas. Vos sabés que hay una advertencia. Una advertencia. ¿Cuál es esa advertencia? Hay algo que aprisiona. Hay algo que hay que reconocer. Hay una cárcel. Cárcel de Cervantes, ya directamente en su vida se lo encontró en lo real. Hay una cárcel que se arma en una trama de sonidos y que el lector, vos sabés, que tenés que aprender con la escucha a reconocer eso, para entonces, ¿qué viene entonces después de eso? Porque una vez que lo reconozco, ya no es solamente conozco lo que Borges me dice en ese poema, sino que lo reconozco con la escucha, tiene que venir algo más. ¿Qué? Y bueno, quisiera entonces enterarme qué hago con esto. ¿Qué hago una vez que reconozco lo que está oculto? ¿Cómo lo utilizo? ¿Qué uso le doy? Bienvenidos a la buena nueva siguiente. Se las mencionamos la vez anterior y también se las mencionamos esta vez. Es decir, para quienes compren la entrada a la jornada, tienen la oportunidad de avanzar en lo que recién en esta charla estamos viendo como un vislumbre. Recién estamos como abriendo la puerta al mundo de lo esotérico, nos estamos metiendo entre letras, estamos entendiendo que con la escucha nos abrimos esa puerta, pero el esoterismo nos advierte que, y el recorrido en el camino nos advierte que, una vez que entramos ahí necesitamos herramientas. La siguiente buena nueva es, para quienes decidan, estén interesados y compren su entrada a la jornada, sábado 15 de marzo, Borges, Cervantes, Esotéricos, Iniciación para Todos, también están obteniendo un beneficio siguiente y previo también, que es la oportunidad de entrenarte ya no solo en, bueno, ¿con qué accedo al oculto? Que es lo que estamos viendo en esta charla, sino que, ¿qué hago una vez que accedo? ¿Qué hago una vez que abro la puerta? Bueno, voy a necesitar herramientas. Eso es lo que les vamos a proponer para quienes quieran involucrarse en el recorrido, entrenarse entre letras previo a la jornada, para quienes compren la entrada a la jornada, para llegar en las mejores condiciones posibles a la jornada. Es decir, van a tener la oportunidad de aprender 4 niveles de lectura, que únicamente se develan, se aprenden, se ponen en práctica en el recorrido del camino. Para quienes compren la entrada a la jornada, tienen la posibilidad, una siguiente charla previa a la jornada, donde ya con la escucha estamos entrando en el universo del oculto, gracias a las claves que el esoterismo nos propicia, pero hay herramientas. Esas herramientas las vamos a aprender aprendiendo ya a 4 niveles de lectura. Recién estamos, te diría, abriendo la puerta de pasajes del primer nivel más superficial, los que nos muestra el poema, a nos metemos y lo vemos a Borges, lo vemos a Cervantes, vemos a los deportistas, nos vemos reflejados a nosotros mismos por la decisión de recorrer el camino. Entonces, bienvenido, allí nos encontramos, porque te recuerdo la frase que también mencionamos la vez anterior. Parecería ser que hay un libro que tiene ahí una frase, en ese corazón del libro, una frase esperándonos para darle un sentido a la existencia. Ahí nos encontramos. Jornada, Borges y Cervantes, Esotéricos, Iniciación para Todos, el sábado 15 de marzo, desde las 10 horas Argentina, con todo esto que previamente estamos practicando, entrenando, y con la invitación a quienes
nos encontremos allí, de entrenarnos previamente en 4 niveles de lectura. Desde ya, muchísimas gracias. Gracias por esta oportunidad y nos encontramos allí. Y ahí vamos a situar con qué Borges, sin darse cuenta, nos enseñó que se asegura encontrarse con el genio. Eso mismo lo hacía Cervantes y eso mismo lo vamos a aprender a hacer. Y aprender a hacer esto es lo mismo que decir, sí, sin duda, poder participar de un nivel de genialidad que va más allá de cualquier ergástula humana. Es Borges quien lo dijo. ¿Cuándo? Mirá qué raro. Si yo te tuviera que preguntar, ¿de qué te parece que Borges escribió libros como introducción, prólogos? Borges odiaba los prólogos. Sin embargo, aceptó hacer una especie de prólogo de muy pocos libros. ¿A que no sabes de qué se trata el libro en el cual Borges intentó que su nombre quede asociado a eso y en ningún otro texto lo quiso, si no era de algún maestro de literatura que él admirara? El texto que enseña a invocar a los genios en China. El prólogo de Li Ching. El texto que enseña a invocar a los genios en China. El prólogo de